estamos en la clase de Administración de la Producción 2, en lo que tiene que ver en la planeación, programación y control de la producción y las operaciones. En general, estimados estudiantes, la APO, que es denominada así, la Administración de Producción y Operaciones, evidentemente ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día se ha convertido en una función realmente estratégica porque toma en cuenta prácticamente toda la cadena de valor de la empresa, desde el momento que ingresan los insumos, son procesados y al final de cuentas son entregados a los clientes con su respectiva retroalimentación, de forma que satisfacemos las necesidades de los clientes y, por supuesto, logramos los objetivos de la organización, de la empresa. Evidentemente también, hoy en día no solamente la administración de la producción y operaciones tiene que ver con productos, ¿no? Sino también con la prestación de servicios. Por lo general, hoy en día, ustedes hacen más uso de servicios que de los mismos productos, ¿verdad? Por lo tanto, también la administración de la producción tiene que ver con la administración de estos servicios, con todo su proceso de, en este caso, de fabricación, de prestación, al igual que los productos, que los bienes materiales, ¿no? Bien. En general podemos indicar a manera de introducción que toda organización tiene una función de producción. Trátese de productos, de servicios, como les indicaba. Por ello es de suma importancia que se administre de la mejor manera con el fin de alcanzar una ventaja competitiva. En general, la APO se relaciona con la toma de decisiones dentro de la función de producción de bienes y o la prestación de servicios, que realiza toda organización con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes en el mercado. Para este cometido, los administradores de operaciones son los responsables, las personas encargadas de la elaboración de productos en las instituciones, ¿no? Es decir, van a planificar, programar y controlar la elaboración de productos o la prestación de servicios. Y para esto, obviamente, deben tomar decisiones inherentes a estos procesos de transformación y a los sistemas de producción que se utilizan. En general, la función de producción, ¿no?, tiene como objeto las operaciones físicas que hay que realizar, estimados estudiantes, para transformar las materias primas en productos o la realización o prestación de un servicio. Por lo tanto, la APO, la Administración de la Producción y Operaciones, propende a la utilización más económica de unos medios, es decir, las locaciones, las maquinarias, los recursos de cualquier tipo, por personas, ¿verdad? Es decir, operarios, empleados, con el fin de transformar la materia prima en productos o para la prestación de servicios. En la siguiente figura se puede concebir a la APO, ¿no?, y contextualizarse en términos sistémicos. Un sistema de producción consiste en los insumos, ¿verdad?, procesos y productos y flujos de información que lo conectan al final con los clientes y el ambiente externo, ¿verdad?
Los insumos incluyen, como estamos viendo en la figura, recursos humanos, puede incluir pues trabajadores, gerentes, capital, equipos, instalaciones, materia prima y servicios comprados, como tierra, energía, etcétera. Y estos círculos numerados pues representan las operaciones por las que debe pasar los productos, ¿no? Es decir, el proceso de producción. Y al final, pues obtenemos productos que están representados a través de bienes o servicios que son percibidos, son recibidos por los clientes y obviamente siempre también con su respectiva retroalimentación. En ese sentido, podemos dar una serie de ejemplos de sistemas productivos, ¿verdad? Por ejemplo, a manera de ejemplo, valga la redundancia, en esta tabla se pueden ver varios ejemplos de sistemas productivos en la sociedad. Al estudiar las operaciones como sistemas de transformación, se puede mejorar el diseño de las operaciones y la toma de decisiones, es decir, conociendo las características de cada sistema de producción, de fabricación, pues se pueden mejorar estas operaciones y la toma de decisiones. Por ejemplo, en una fábrica de automóviles que representa el sistema, existen insumos primarios que seguramente son el acero laminado y las partes del motor, ¿verdad? Es decir, son aquellos insumos que ingresan y los recursos que se van a requerir para, seguramente también a manera de insumos secundarios, serán las herramientas, el equipamiento y los obreros, es decir, los recursos que van a hacer posible la función primaria de transformación, que obviamente implica la fabricación y el armado de autos, ¿verdad? De automóviles. Y obviamente el producto típico deseado, ya sea en productos, les decía, en bienes o servicios, será contar con automóviles de gran calidad. Pero les decía que la APO no solamente tiene que ver, diremos así, con productos, sino también con servicios. Por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que presta un servicio de educación superior, evidentemente, miren, ¿qué insumos tenemos? En este caso, perdón, serán los graduados de la enseñanza media superior. Claro, los estudiantes que vienen de colegio, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de administración de la producción 2, ¿cuáles son mis insumos? ¿Verdad? Seguramente los estudiantes que hayan vencido administración de la producción 1 como su prerequisito, ¿verdad? Y los recursos dentro de este sistema, miren, de producción, tenemos a los docentes, tenemos libros, tenemos aulas y hoy en día, de forma virtual, que nos estamos conectando, pues tendremos que tomar en cuenta aulas virtuales, ¿verdad? La plataforma Moodle, las videoconferencias a través de Zoom, los libros y textos en PDF, ¿no? Y bueno, y los docentes, los profesores con los cuales ustedes se conectan de forma virtual e intercambian opiniones, criterios, sugerencias, etcétera, etcétera. Evidentemente, la función primaria de la educación de la universidad, en este caso, será impartir conocimientos, ¿verdad? Transferir, desarrollar habilidades y en algunos casos cambiar
actitudes, ¿no? En este caso, los tres saberes más importantes, podría decirse, del PEA, del proceso de enseñanza y aprendizaje en ustedes: conocimientos, habilidades y actitudes. Y claro, ¿con qué objetivo? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Obviamente contar con personas, con estudiantes, con profesionales, en este caso, con estudios superiores, que puedan cambiar y satisfacer las necesidades, en este caso particular de ustedes, de las organizaciones que tengan que ver con problemas administrativos, ¿verdad? Con problemas en los negocios, en las empresas, que pueden presentarse en las 4 áreas de la administración, que son la mercadotecnia, la administración de los recursos humanos, la administración financiera y la APO, ¿no? Aunque en algunos casos también todos integrados con la logística, ¿verdad? Que está muy de moda. Entonces, miren, chicos, hay muchos sistemas de producción en los cuales podemos tomar en cuenta, y como indicaba, se dan en la vida cotidiana. Hoy en día viajamos en avión y tenemos que el sistema es líneas aéreas. Los insumos serán los viajeros, ¿verdad? Los pasajeros, y como recursos tendremos ese sistema de producción, tendrá que tener pues aviones, tripulaciones, sistemas, miren, de programación, expedición de boletos, ¿verdad? Cuando habla de sistemas de programación, imagínense, ¿no? En el aeropuerto, por ejemplo, de Ezeiza, que es el aeropuerto oficial de la Argentina. Imagínense que es un aeropuerto, por supuesto, internacional. Imagínense cuántos vuelos, tanto de entrada como de salida, habrá por día. ¿Y cómo será la programación? Obviamente tiene que tener una programación efectiva, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque no podría ser de que en un mismo horario exista un vuelo de entrada con un vuelo de salida, en un mismo carril, en una misma área de salida, ¿verdad? Porque puede ocasionar más de un accidente. Imagínense cómo debe ser esa programación de la producción, en este caso, de la programación de salidas y de entradas de los vuelos en este caso. Obviamente, ¿qué estamos buscando al tener un sistema de línea aérea? Obviamente queremos transportar a las personas a un destino específico de una manera seguramente oportuna y con calidad. Bueno, eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Y estamos ofreciendo ese servicio de un transporte seguro y puntual a su destino. Entonces, miren, como verán, hay muchos sistemas de producción, y en estos sistemas de producción el papel del gerente de operaciones implica la planeación, les decía, la programación y el control. En la toma de decisiones dentro de ese sistema de transformación y de su medio ambiente, ¿verdad? Algunas decisiones, como alguna vez también les indicaba, son de carácter estratégico y otras de índole más táctico y o operativo, ¿verdad? Generalmente las decisiones estratégicas tienen que ver con el futuro, ¿no? Mientras que los planes operativos más con aspectos de corto plazo, ¿verdad? Pero en general son decisiones que deben tomar los gerentes de la APO para, les decía, encontrar una adecuada programación en los procesos de producción y que se cumplan, ¿no? Los objetivos que estamos buscando. Bien, pero ¿cómo ha sido de forma resumida la evolución de la APO? ¿No? ¿Cómo ha ido cambiando? Les decía, incluso hasta el nombre que se le da hoy en día a la administración de la producción y hoy en día de operaciones también. En un primer término, estaba centrada en la eficiencia, que tiene que ver por la época de la revolución industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, donde lo más importante, donde lo esencial era la productividad. Buscaban que todos los insumos que ingresaban pues tengan una salida efectiva,
Evidentemente, para esto, una ciencia que se incorpora es la investigación de operaciones y que a través de sus modelos procura mejorar esta eficiencia, esta productividad. Pero más luego existe una revolución por la calidad, en el sentido de que la productividad ya no era tan importante o por lo menos ya no satisfacía las necesidades de los clientes, sino más bien la calidad. Y en este caso los japoneses son participantes muy importantes, porque en general, como alguna vez indicaban, los japoneses lo hacían igual, pero con menos errores, ¿verdad? Y eso para los productores hoy en día y eso para los productos o los servicios, tener un producto o un servicio de calidad, chicos, hoy representa una ventaja competitiva hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, la productividad era importante y la calidad también, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que se va haciendo más dinámico, más automático y las comunicaciones se van ampliando, resulta que la APO se va cambiando y la competencia se centra en la personalización y el diseño. Es decir, las empresas que producían, valga el término, diseños más innovadores, más creadores, más creativos, pues eran aquellos que también, obviamente, lograban sobrevivir en este mercado tan competitivo, ¿no? Es decir, la calidad significó mucho más que la reducción de los defectos, como indicábamos anteriormente, ¿no? La calidad en la personalización y el diseño significa ofrecer a los consumidores productos nuevos e innovadores que no solo cumplieran sus expectativas, sino que a su vez los deben sorprender y los deben deleitar, ¿me entienden? Y la producción, y miren chicos, hoy en día eso siguen buscando, es decir, mientras los diseños sean más personalizados, sean más innovadores, pues a nosotros nos atraen, nos hacen fieles consumidores de ese producto o servicio en específico. Pero bueno, como una otra etapa de la APO, también hoy en día se toma en cuenta la competencia basada en el tiempo. Y esto tiene que ver con la respuesta rápida en el resultado de la producción esbelta que le llamaban. Es decir, las empresas que no responden con rapidez a las necesidades cambiantes de los clientes, lo que hacen es perder clientes ante los competidores que sí lo hacen. Conforme la tecnología de la información va madurando, va desarrollándose, el tiempo se convierte en una fuente importante de ventaja competitiva. Es decir, aquellas empresas, industrias que respondan lo más rápidamente a las necesidades que los clientes solicitan, que los clientes perciben, serán aquellas que logren sobrevivir y sean también las más competitivas en este mercado que es tan exigente como ustedes lo conocen. Pero hoy en día, como la última etapa y el boom que se ha dado es la revolución por el servicio. Prácticamente el 90% de los trabajos hoy en día son de servicio. Ha habido una revolución por el servicio y por eso es que hasta el mismo nombre de la administración de la producción que antes se utilizaba no lograba concebir o no lograba tomar en cuenta los servicios, que hoy en día, les repito, son muy importantes también tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque son muy utilizados por nosotros, ¿verdad? Ustedes hagan un análisis de cómo ustedes viven y miren, requerimos servicio de transporte, utilizamos servicio de transporte, de comida, de educación, de agua, ¿me entienden? O sea, una serie de servicios que para nosotros son muy importantes. Sin ellos no pudiéramos vivir. Y miren que hoy en día también la APO debe centrar su mirada, su atención, su toma de decisiones a ese tipo de servicios, al servicio que podemos ir, que puede prestar una determinada empresa, una determinada industria, ¿no?
Bien, entonces miren, de forma rápida hemos visto un poco la evolución de la APO, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando su esencia. Y hoy en día, por todos estos cambios, por todas estas características, hoy se la considera una función estratégica dentro de la empresa. ¿Cómo en general se define la administración de la producción y operaciones? En general, la APO comprende la toma de decisiones en todas aquellas actividades que dan valor agregado en la cadena de valor para la producción de los bienes y los servicios en las instituciones. Al decir que se debe tomar decisiones en las actividades que dan valor agregado, está queriendo decir que debemos tomar decisiones en todas aquellas actividades que generan una transformación. Y al transformarse esos insumos, esa materia prima, a lo largo de todo el proceso de transformación, van adquiriendo un mayor valor agregado. Tiene más valor, ¿verdad? Ustedes, estimados estudiantes, no son los mismos que han ingresado desde el primer semestre. Hoy han ido cambiando, se están transformando y puedo asegurarles que hoy en día ustedes tienen un mayor valor agregado que a un principio cuando ingresaron en primer semestre. Y cuando uno habla de cadena de valor, está hablando del conjunto de procesos, de instalaciones, de equipos, de insumos que utilizamos para producir bienes y o prestar servicios, ¿no? También puede definirse al APO como la administración de los procesos de transformación de los recursos en productos terminados, ¿no? A continuación, en esta figura se puede ver al APO como una función que administra el sistema completo que produce un bien o entrega de un producto o servicio, en este caso. La producción de un artículo implica una serie compleja de procesos de transformación, como ustedes están viendo, y la APO lo que hace es encargarse justamente de administrar estos procesos individuales de una forma eficaz y eficiente. En cualquier tipo de organización, ¿verdad? De manufactura, de construcción, de transporte y salud, existen obviamente intermediarios, ¿verdad? Medios a través de los cuales llegamos al cliente, ¿verdad? Eh, es decir, hay intermediarios que nos ayudan a nosotros a seguir desarrollando, a prestar estos nuestros productos o nuestros servicios. Y obviamente las mismas empresas cuentan con una serie de funciones, una serie de procesos, las cuales se desarrollan en pos de conseguir el objetivo que es satisfacer las necesidades de los clientes. Y una de esas, por supuesto, la administración de producción y operaciones, cuyas habilidades de un gerente tienen que estar en el hecho del conocimiento de los métodos cuantitativos para la toma de decisiones, conocer el comportamiento y la cultura de la organización, tener conocimientos de gerencia general, sistemas de información, aspectos relacionados con la economía, negocios internacionales y, cómo no, ética y derecho en los negocios. Tense cuenta la importancia del responsable, del gerente de operaciones y los conocimientos que tendría que tener de forma que pueda desarrollar, como les indicaba, toma de decisiones en todas las actividades que generan valor agregado. Pero en general también se puede definir a la administración de la producción y operaciones como la ciencia y el arte de asegurar que los bienes y servicios se produzcan
y entreguen con éxito a los clientes, ¿no? Es una definición muy interesante. Pero esta definición que acabo de leerles, si se quiere, de indicarles, tiene que ver con tres ideas que hoy en día están muy relacionadas. Una primera idea de la definición que acabo de indicarles es la naturaleza complementaria entre los bienes y los servicios. Hoy en día, chicos, no se puede entender a la administración de la producción y operaciones sin comprender que los bienes con los servicios se complementan. Hay la necesidad de entenderlos y de integrarlos para competir en el mundo actual y tomar decisiones clave en las operaciones. Un segundo aspecto que quiero que se tome en cuenta es la importancia de la cadena de valor y la forma en que la administración de operaciones desempeña un papel importante para ayudar a las organizaciones a obtener una ventaja competitiva a largo plazo. Quiere decir que la administración de operaciones toma en cuenta toda la cadena de valor, y la cadena de valor, les indicaba, es el conjunto de procesos, el conjunto de instalaciones, el conjunto de insumos, el conjunto de procesos de producción, todo lo que tiene que ver con la transformación de productos, ya sea en bienes o en servicios, ¿no? Entonces, debe tomar en cuenta toda la cadena de valor y no solamente el sistema de producción. Y por último, la tercera idea es la importancia de comprender que hoy vivimos en un mundo globalizado. No hay límites, no hay fronteras y por lo tanto esas decisiones tienen que ver siempre con aspectos globales e internacionales. En muchos de los casos, hoy en día, con la pandemia que estamos sobrellevando, hay negocios que se pueden hacer de este caso. Y hoy en día el Internet se ha convertido en un medio muy importante y muy clave para las organizaciones. No es muy loco, digamos, entender o tomar en cuenta que hasta nuestros clientes pueden estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Sí? No es difícil de comprender esa idea, sino que depende de las habilidades que nosotros tengamos para comprender, repito, que no hay límites para nuestros productos y nuestros servicios, ¿no? Bien. Entonces, en este caminar hemos ido hablando, miren, constantemente de lo que son los bienes y los servicios. Y entonces es importante en la administración de la producción y operaciones entender los bienes y servicios para diseñar el sistema más apropiado y administrarlo con eficacia. En general, un bien es un producto físico que se ve, que se toca, ¿verdad? Y posiblemente se consume. Y un bien duradero es un producto que es común que dure al menos 3 años. Y un bien no duradero es perecedero y por lo general dura menos de 3 años. En cambio, un servicio es cualquier actividad primaria o complementaria que no produce un artículo físico de manera directa. Los servicios representan la parte que no son bienes en una transacción entre un comprador, que es el cliente, y un vendedor, que en este caso es el proveedor, ¿verdad? En la figura que ustedes están viendo existen, por ejemplo, 3 zonas, valga el término, y en la zona A representa únicamente a los productores de bienes. Este grupo puede incluir organizaciones que al producir solamente bienes
tienen poco o ningún contacto con el cliente y no ofrecen servicios como parte de sus ventas. Es decir, solo producen bienes. Y hemos indicado que los bienes son productos físicos durables. La producción se puede inventariar como una de las características de los bienes. Existe poco contacto con el cliente, ¿verdad? Porque solamente se da al momento de la transacción. El tiempo de respuesta es más largo, es decir, que en algunos casos uno se compra, por ejemplo, el celular y por lo menos su uso es, por supuesto, de por lo menos unos de 2 años, tal vez más, dependiendo, obviamente, ¿no? Que ahora va cambiando muy rápidamente. Los mercados en los bienes son regionales, nacionales, internacionales. Las instalaciones son generales, hay un intensivo trabajo en capital y la calidad es fácil de medir, ¿verdad? En el punto C, el productor de servicios, ¿verdad? Que es cualquier bien tangible que se entregue en relación con el servicio y que se entrega obviamente también a los clientes. Los productos, los servicios, en este caso, son intangibles y perecederos, es decir, los servicios en algunos casos máximo nos duran, en algunos casos hasta minutos. Ustedes suben a un taxi y máximo el uso ha sido de 5 minutos, por decirles, ¿no? Dependiendo dónde nos estemos dirigiendo. La producción no se puede inventariar, es muy difícil. Existe alto contacto con el cliente, ¿verdad? Claro, la universidad, por ejemplo, ¿no? Estaba en constante relación, ¿no? Independientemente que sea presencial o virtual. El tiempo de respuesta es corto, lo que les decía. Mercados locales, aunque ahora, les repito, con lo que ha ido cambiando, ¿no? Incluso el sistema de enseñanza, nuestra vida misma, la vida misma de los negocios, hoy en día también los servicios se pueden prestar, pero es más difícil, ¿verdad? O sea, es mucho más complicado por la misma característica de los servicios. Generalmente las instalaciones son pequeñas y más que capital hay un trabajo más intensivo en lo que es la mano de obra, ¿no? En trabajo, y la calidad es obviamente mucho más difícil de medir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la percepción, ¿verdad? En algunos casos podemos decir, para algunos, una comida que se nos presente le puede gustar y no para otros. Por eso alguien decía, ¿no? A manera de una frase, para los gustos, los colores, dice, ¿no? Porque realmente somos muy exigentes y somos muy diversos en cuanto a ese tipo de características de gusto, ¿no? En la música, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente el punto B representa a una organización que produce tanto bienes como servicios. Y muchas compañías que manufacturan bienes de consumo se encuentran dentro de esta categoría. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles proporcionan muchos servicios, además de los automóviles que venden, ¿no? Como por ejemplo, aparte del automóvil que puede ser fabricado y vendido, se puede ofrecer financiamiento, seguros, garantías, reparaciones, entre otros servicios. Y hoy en día, como les decía, hablando de la definición, debemos comprender la naturaleza complementaria, ¿no? Entre los bienes y los servicios. Eso quiere decir que aparte de presentar, de fabricar productos, podemos también prestar algunos servicios adicionales. ¿Con qué objetivo? De que los clientes con nosotros sean fieles y, por supuesto, siempre estén con nosotros y logremos esa ventaja competitiva, ¿verdad? Esa ventaja competitiva. Por último, para un poco terminar esta primera parte, miren, acá vamos a ver las actividades de la administración de operaciones, varios de los temas que se sugieren, se lleven, como por ejemplo los pronósticos, las instalaciones, la distribución que ustedes han visto en producción 1, tecnología, la calidad, inventarios,
la programación, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, algunos temas que los vamos a ver en Administración de la Producción 2, que son, por ejemplo, los pronósticos. ¿Cómo se dan en los bienes? Los pronósticos involucran horizontes de tiempo a largo plazo. Quiere decir que los pronósticos generalmente se proyectan a largo plazo. Y los fabricantes usan el inventario como una válvula para mitigar, dice, los errores del pronóstico. Todo pronóstico, chicos, ¿no? Toda proyección de un valor futuro en el tiempo puede generar un error. Y los fabricantes, ¿qué es lo que hacen? Tratan de mitigar, de reducir ese error a través de un buen sistema o de una buena política de inventarios. Los pronósticos se agregan a lo largo de marcos de tiempo extenso, años, meses o semanas, ¿verdad? Pero en los servicios, los pronósticos tienen un horizonte por lo general más corto y los pronósticos son más variables y dependientes del tiempo. Es frecuente que el pronóstico se tenga que hacer sobre una base diaria o de horas e incluso en ocasiones con más frecuencia, ¿no? Los servicios, como son a veces día a día, ¿verdad? Un restaurante tiene que hacer cada día más o menos su pronóstico, ¿no? En función de sus experiencias. Y por eso es que en general los pronósticos son más de corto plazo. La calidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver control de calidad. En los bienes, los fabricantes definen estándares de calidad, o sea, objetivos, ¿verdad? Parámetros, que son claros, que son físicos y mensurables, ¿no? Que se pueden medir. Y obtienen mediciones utilizando diversos dispositivos físicos. Obviamente, vemos la calidad de la respuesta del celular, ¿verdad? Vemos la respuesta de calidad del motor de un automóvil, etcétera, etcétera. Pero en los servicios, estas mediciones lo que hacen es tomar en cuenta la percepción que tienen los clientes de la calidad del servicio. Y generalmente esta percepción, ¿cómo se mide o cómo se obtiene? Obviamente a través de encuestas y de un contacto personal. Pero por supuesto es más difícil de medir, ¿verdad? Porque es como que yo les decía, ahorita yo les puedo preguntar, ¿qué les ha parecido la clase de hoy, por ejemplo? ¿Verdad? A muchos puede ser que les haya gustado, pero posiblemente a otros no. ¿Por qué? Porque somos diversos, tenemos distintas formas de pensar, es más difícil de medir el servicio. Y por ejemplo, en el inventario, ¿no? El inventario, los fabricantes utilizan el inventario, les decía, para suavizar las fluctuaciones de la demanda. La demanda por lo general no es constante y al contrario es muy diversa, ¿no? Muy cambiante. Y evidentemente el inventario reduce esa posibilidad de que en algunos casos, en un determinado producto, la demanda sea mucho mayor y no tengamos el inconveniente de decirle a mi cliente, no cuento con el producto, porque eso significa una pérdida de imagen para la empresa. En cambio, en los servicios, la capacidad del servicio es el sustituto del inventario. Generalmente les decía que en los servicios no existe posibilidad de inventariar, ¿verdad? Pero sí podemos programar, ¿no? Podemos determinar la capacidad del servicio, ¿no? Es decir, y para eso la programación es un elemento muy importante, de forma que siempre tengamos, por ejemplo, el personal adecuado y suficiente para poder atender, por ejemplo. Y la programación que les decía, en los bienes, la programación gira alrededor del movimiento y localización de los materiales, de los ensambles, de las refacciones, y se lleva a cabo con discreción y para beneficio del fabricante. Es decir, la programación, por ejemplo, de los celulares, de la fabricación. Muchos no conocemos, ¿verdad? Pero está en función a dónde se debe reparar, dónde se debe ensamblar, ¿verdad? Y es beneficio para el fabricante. Pero la fabricación, la programación, por ejemplo, en los servicios, gira alrededor de la capacidad de nuestro servicio, de la disponibilidad y necesidades del cliente, ¿verdad? Y con frecuencia no hay lugar para la discrecionalidad, es decir, que conocen todos nuestros procesos, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver
todos los procesos que se llevan a cabo, de quién está proveyendo el servicio, ¿verdad? Entonces, miren cómo en las diversas funciones de la APO, ¿no? Va cambiando cuando se trata ya sea de bienes o de servicios en este caso, ¿sí? En ese criterio de tomar en cuenta siempre a los bienes y a los servicios como una ventaja competitiva que hoy en día las organizaciones lo llevan adelante, es que vamos a ver un paquete de beneficios para el cliente, ¿ya? En general, el objetivo clave de una organización y su función de operaciones es proporcionar alguna combinación de bienes y servicios que los clientes valoran, ¿verdad? Que los clientes puedan sentir, puedan percibir. Muchas mercancías, como por ejemplo las materias primas básicas, como, no sé, pues el carbón, el café, productos químicos, etcétera, son bienes puros, ¿verdad? O sea, son evidentemente insumos puros en este caso. Y los servicios de entretenimiento, telecomunicaciones son servicios puros, ¿no? Es decir, no existe otra combinación posible. Sin embargo, en la mayoría de los casos, muchos bienes y servicios en los que se piensan, las personas suelen ser una mezcla tanto de bienes como de servicios. Eh, por lo general, los bienes y servicios van juntos con una estrategia deliberada, ¿no? Pensada, tanto tomando en cuenta a la operación, a la función de marketing, como a la función de operaciones, entre ambas, ¿verdad? Y esa clase de agrupamiento es descrito en lo que corresponde y lo que se denomina un paquete de beneficios para el cliente. Y como indica en el texto, un paquete de beneficios para el cliente, un PBC, es un conjunto definido, ¿no? Establecido, con claridad, con precisión, de características tangibles, es decir, un conjunto de bienes, pero también características intangibles, es decir, servicios, que el cliente reconoce, paga o experimenta, ¿ya? En palabras más simples, el PBC, el paquete de beneficios para el cliente, es alguna combinación de bienes y servicios que han sido configurados de cierta manera para dar valor, para dar un mayor valor agregado a los clientes y, por supuesto, llenar sus deseos y necesidades. ¿Ya? En ese contexto, a manera de ejemplo, vamos a ver un paquete de beneficios para el cliente. Y para eso hemos tomado en cuenta a uno de los sistemas productivos que habíamos visto en anteriores clases, como era, por ejemplo, la fabricación y venta, por ejemplo, de automóviles, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo podría ser un PVC en la venta de un vehículo? Obviamente, el bien primario es la venta del vehículo, la producción y venta de ese vehículo, como estamos viendo acá. Pero la empresa, la organización, como indicábamos anteriormente, ha pensado una estrategia deliberada, una estrategia pensada para no solamente otorgarle el bien primario, no, sino que también le va a ofrecer algunos bienes que en este caso se denominan periféricos. Por ejemplo, un lavado gratis en cualquier momento, informes gratuitos de crédito, café y gourmet gratis, ¿verdad? Miren, es decir, bienes periféricos que le dan un mayor valor agregado a la venta primaria, que en este caso es el vehículo. Pero las organizaciones hoy en día no solo deben pensar en ese tipo de estrategias,
en cuanto a bienes, sino también algunos servicios, que también son denominados periféricos. Y en este caso, ¿verdad? Pueden existir servicios de Internet, ¿no? Hoy en día que está de moda el Wi-Fi, refacciones y mantenimiento, ¿verdad? Servicios. Y obviamente hablamos de un aspecto importante que es el financiamiento y el arrendamiento. Es decir, al bien primario, al vehículo que está comprando, aparte le entrego varios bienes periféricos, pero también servicios periféricos, ¿no? Y en muchos otros casos, en empresas grandes, en empresas que ya son cadenas prácticamente, se les entrega otras variantes incluso, como por ejemplo, tener un espacio que tenga un parque, un estanque de pesca, etcétera, etcétera. Cuando nosotros agrupamos, cuando nosotros pensamos de esta manera, en el sentido de poder vender un producto o prestar un servicio, pero a su vez tomar en cuenta una estrategia deliberada de una combinación entre bienes y servicios, es que miren, nosotros agregamos, le damos un mayor valor a la venta, si se quiere, a mi producto, ¿verdad? Y obviamente los clientes eso reconocen, como dice, de eso pagan y eso perciben. Y por supuesto, pues los hacemos fieles a nuestra organización, con lo cual ganamos realmente personas, clientes fieles a nuestra organización. En general, dense cuenta, miren chicos, cómo hoy en día ustedes deben pensar, cómo deben razonar y cómo deben tomar en cuenta a la administración de la producción y operaciones. Pero evidentemente para esto también, como decía la definición, es necesario conocer todos los procesos de la organización y obviamente su cadena en este caso, de valor. Los procesos pueden definirse como bloques de construcción, ¿no? Para elaborar bienes y servicios. Seguramente son varios procesos que se dan en una organización, en ese sistema productivo para la fabricación de bienes y la prestación de servicios. Y son vitales para muchas actividades de la administración, de la producción y operaciones. Un proceso es una secuencia de actividades, ¿verdad?, que pretende generar cierto resultado, ya sea en un bien físico, servicio o información. Y generalmente es muy común que dentro de esos procesos se incluyan los siguientes. Obviamente, los más importantes, los procesos que le dan esencia al proceso productivo y que son procesos de creación de valor, ¿verdad? Existen muchos procesos dentro de la organización para poder generar ese bien o poder prestar ese servicio. Pero también debe existir algunos procesos de apoyo, ¿verdad? ¿No? Que evidentemente no estarán directamente relacionados con el bien o el servicio, pero que obviamente también su proceso, su actividad es importante. Y por supuesto también existen procesos de administración general, ¿verdad? Que son apoyos y entre todos, ¿no?, conocedores de los deseos y necesidades del cliente, pues a través de estos procesos generamos valor y damos un beneficio que es percibido por el cliente, ¿verdad? En la figura estamos pudiendo observar cómo se interrelaciona este tipo de procesos, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, los procesos de administración general, su propósito, su objetivo seguramente es coordinar, ¿no?, la creación de clave del valor, y el de los procesos de apoyo obviamente también será lograr las metas y los objetivos de la organización. Y la creación del valor está claro porque, como les decía, es el principal, ¿verdad? Pero otro aspecto que es muy importante conocer es que los consumidores de hoy demandan productos innovadores,
queremos productos de alta calidad, queremos respuestas rápidas a nuestras exigencias, servicios impecables, a precios bajos, en pocas palabras, en palabras simples, deseamos valor en cada compra o experiencia. Cuando decimos compra, un poco estamos refiriéndonos a bienes y experiencias a los servicios que estamos, en este caso, consumiendo, percibiendo. Así, por lo tanto, la organización tiene como propósito brindar valor a sus clientes y lo que se conoce como cadena de valor es generar una red de procesos que crea valor para los clientes. Por lo tanto, conocer la cadena de valor, el conjunto de procesos, esa red de procesos, es muy importante, les repito, para satisfacer esas necesidades y deseos de los clientes. En este contexto, una cadena de valor que estamos viendo es una red de instalaciones, de procesos que describen el flujo, ¿no? El camino, el procedimiento, el proceso que se necesita para la creación de bienes o la prestación de servicios o el resultado de tener información o transacciones financieras, etcétera, que los proveedores a través de las instalaciones y procesos crean los bienes y servicios. Acá podemos ver un conjunto de proveedores. La cadena de valor implica desde los proveedores, quienes nos proveen los insumos, las materias primas. Los insumos que son personas, información, bienes físicos, ¿verdad? Todo lo que ingresa. Y en el proceso o red de proceso generamos valor, le estamos dando un mayor valor agregado. Y como resultado tenemos salidas, ¿verdad? Ya sea en bienes o servicios. Pero también tenemos que tomar en cuenta los servicios después de la venta, ¿verdad? En muchos de los casos, y hasta antes, hasta ahí quedaba, ¿no? Miren, que debemos tomar en cuenta también este servicio postventa. Y evidentemente en los procesos de red o proceso existen recursos de tierra, mano de obra, capital humano, información, etc., con su respectiva retroalimentación en cada una de estas fases. En general, la administración de la producción y operaciones toma en cuenta toda la cadena de valor con el objetivo de, les digo una vez más, de satisfacer las necesidades del cliente, de generar ese valor agregado que satisfaga esas necesidades. Por último, chicos, en general, en esta primera parte y en esta parte de la administración de la producción, es muy importante porque tenemos que ver a la planificación, la programación y el control. Prácticamente es conocer el proceso administrativo de la APO y cómo es importante para poder, en este caso, llevar adelante todo lo que hemos descrito. Evidentemente, chicos, el proceso administrativo se da en todas las funciones, ¿verdad? En todas las áreas funcionales de la empresa. Marketing, personal, finanzas y, por supuesto, la APO. La planeación de la producción es la función de la dirección de la empresa que sistematiza por anticipado los factores de mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo para realizar la fabricación que está determinada por anticipado. Ustedes, chicos, han conocido a la planeación, a la planificación, como una función importante dentro del proceso administrativo, la cual establece ciertos objetivos, ¿verdad? Los cuales y ciertas estrategias para cumplir ese objetivo. En la producción implica, por supuesto, sistematizar, adelantarnos por anticipado, conocido una demanda, un pronóstico de la demanda, determinar los factores de producción que van a ser necesarios para poder lograr, para poder
determinar para poder producir y satisfacer esa demanda. Esos factores que son mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo. Por eso un modelo que vamos a ver más luego muy importante en la planificación de la APO es los pronósticos y la determinación de los factores de necesidades de producción. ¿Qué implica la programación de la producción? Se le denomina también planificación suplementaria. Es una actividad que consiste en fijar planes y horarios de la producción. En general, la programación es una planificación prácticamente, solamente que más concreta, ¿verdad? Ya es más específica, ¿verdad? Y obviamente fija planes y horarios de acuerdo a la prioridad de la operación, determinando con el objetivo de determinar un inicio y un fin, ¿no? Y logremos un nivel de producción de servicio más eficiente. La función principal, el propósito principal de la programación es lograr un movimiento uniforme y rítmico de los productos a través de las etapas de producción. Estamos queriendo decir que en la etapa de producción de bienes o la prestación de servicios, la programación es importante de modo que siempre esté en constante movimiento, uniforme, ¿no? Constante, la producción de los bienes o la prestación de servicios, que no se estanque por falta de alguna materia prima, por falta de personal. No es posible porque evidentemente eso implica una pérdida de imagen para la organización conocedora del enfoque sistémico que tanto la APO como las demás áreas funcionales toma en cuenta a la organización. En este apartado, los principales modelos que vamos a utilizar para tomar decisiones en cuanto a la programación de la producción serán la programación lineal, el modelo de asignación, el modelo de transporte, el modelo de redes per CPM, ¿no? Que son modelos especiales para programar, ¿no? Que se adecúan, que se pueden aplicar a la app. Y por último está el control, ¿no? El control, que al final de cuentas es un esfuerzo sistemático por establecer estándares de desempeño que los podemos medir con los objetivos que han sido planificados. Y este establecimiento hace que diseñemos sistemas de retroalimentación de información, de modo que comparemos el desempeño actual que estamos teniendo con los estándares predestinados, con los estándares planificados. De modo que esta diferencia, en caso que se dé, pueda para nosotros tener conclusiones en cuanto a los desvíos, ¿no? Que estamos teniendo en los errores, aquellos factores que no han permitido que cumplamos con los objetivos que hemos establecido. Y evidentemente emprender acciones correctivas, ¿verdad? Para asegurar que todos los recursos de la organización, ¿verdad? En toda la cadena de valor sean utilizados de una forma eficiente, de una forma eficaz, en términos generales, de una forma efectiva, para lograr los objetivos organizacionales. En la etapa del control, en esta parte del control, los modelos por utilizar serán el control de inventarios, el control de la calidad a través de procesos estadísticos, ¿verdad? De procesos y la aceptación por muestreo, ¿verdad? Que vamos a llevar adelante y que son importantes para justamente controlar, como estamos indicando, y asegurar de que los productos o servicios que estamos obteniendo estén de acuerdo a los objetivos que hemos determinado. Gracias.